Buenos días. Agradezco a Miguel, al IUED, al vicerrectorado, la invitación a participar en esta mesa. Y lo que vengo a contar es un trabajo que hemos hecho un grupo de 3 profesores, Daniel Domínguez, que está aquí en la sala, Javier Morentín, que creo que está conectado en el Zoom, y yo soy Inés Giljaurena, somos profesores de la Facultad de Educación y miembros de un grupo de innovación docente, COLAB. Y lo que presentamos es un trabajo que hemos hecho en el grupo, no es una investigación institucional, y espero no solaparme mucho con lo que vaya a contar después José Luis Aznarte, que también han hecho un análisis de la evaluación online en la UNED. Lo que hicimos fue, a raíz del cambio en la convocatoria de junio 2020, en la que tuvimos que adaptar necesariamente el sistema de evaluación, lo que hicimos fue trabajar mucho en la asignatura internamente el cómo hacer lo mejor posible para garantizar que los estudiantes se pudieran evaluar y que realmente pudiéramos facilitarles. Era un momento de mucha ansiedad, entonces facilitar que pudieran hacer el examen. Hubo muchísima comunicación con los estudiantes en aquel momento y nos interesó ver cuál había sido el impacto primeramente en nuestra asignatura, pero vimos que era un tema tan relevante que lo hicimos extensivo a toda la UNED. Entonces, lo que hicimos fue analizar, por una parte, si había habido algún tipo de impacto en las tasas académicas a raíz del cambio del sistema de evaluación, del examen final que pasara de presencial a online. Y lo que hicimos fue analizarlo tanto en la convocatoria de junio 2020, que fue la primera en la que hubo el examen online, la evaluación final online, y lo hemos continuado el análisis el curso pasado, es decir, los 2 años en los que hubo evaluación online. Y por otra parte, bueno, para esto de los indicadores hemos utilizado los datos que nos facilitó la Oficina de Tratamiento de la Información, tanto los datos que están disponibles en el portal estadístico como algunas peticiones específicas que hicimos a la Oficina de Datos, concretamente a Enrique Morino, que muy amablemente nos facilitó los datos que ahora presentaré, solamente de rendimiento en el segundo cuatrimestre, que es cuando se imparte nuestra asignatura, y que varía un poco respecto a los datos globales del curso. Y por otra parte, que quisimos preguntar a los estudiantes cómo valoraban y cómo habían vivido la experiencia de evaluación online. Y para esto hicimos una encuesta online en la que tuvimos una tasa de respuesta muy alta en 2020, que fue 714 estudiantes, pero ya en 2021 tuvimos una tasa de respuesta altísima, que fueron más de 6.000, casi 6.700 estudiantes de todos los grados de la UNED. En la de 2020 tuvimos respuesta de 20 de las 28 titulaciones, de grado solamente, nos hemos centrado en grado, no en máster, y el curso pasado tuvimos respuesta de los 28 grados, de las 28 titulaciones. Bueno, respecto a las tasas académicas, lo primero que hicimos fue comparar las tasas académicas, las 4 tasas académicas, es decir, cuántos estudiantes se presentan al examen, cuántos estudiantes aprueban el examen de los que se han presentado, cuántos aprueban respecto a los que se habían matriculado y cuál fue la calificación media. Y lo que hicimos fue comparar esas tasas en el segundo cuatrimestre de 2020, es decir, la primera vez que hubo evaluación online, respecto a los 5 años anteriores, a la media de los 5 años anteriores en los que la evaluación era presencial. Y los datos globales de la UNED, de todos los grados conjuntamente, se ve muy claramente cómo esas tasas subieron en todos los casos. Si vemos estos mismos datos de segundo cuatrimestre de junio 2020 por titulación y por tasa académica, aquí podemos ver el incremento que hubo en cada grado. Está muy, muy pequeñito, pero están los 28 grados y en todo se ve cómo ha aumentado la tasa de evaluación, es decir, cuántos se presentan, cuántos aprueban, y sí que analizamos si estas diferencias, estos incrementos eran significativos o no. En el caso de la tasa de evaluación hubo un aumento significativo de cuántos se presentan, cuántos llegan a evaluarse en 24 de los 28 grados. Sin embargo, la tasa de éxito, es decir, cuántos aprueban respecto a los que se presentan, a pesar de que aumentó en todos los grados, era significativa en 10 de las 28 titulaciones.
Con la tasa de rendimiento pasaba igual que con la de evaluación. El aumento era muy significativo en 28 de las titulaciones y en el caso de la media, de la nota media, que también aumentó, en algunos casos más de 1 punto y en otros el mínimo creo que era 0,14 puntos, la nota media en junio aumentó significativamente en la mitad de las titulaciones. Estos datos de incremento en junio de 2020 son superiores a los del curso completo, que es lo que vamos a ver a continuación. Recordar que en el curso 19-20 la convocatoria de febrero fue presencial, la de junio online, entonces los datos globales mezclan presencial y online. En cambio, la del 2020-21 todo fue online. Y vamos a ver qué pasa, también nos interesó qué pasó al curso siguiente, el segundo año en el que hubo evaluación online. Y estos sí son datos directamente que se pueden consultar en el portal estadístico. Y aquí se ve claramente también cómo en el curso 19-20, en el que se contabiliza, como comento, evaluación de febrero, junio y septiembre, en las que junio y septiembre fueron online, aumentó mucho la tasa de evaluación respecto al curso anterior. De un 52% a un 66% de estudiantes llegaron a evaluarse. La tasa de éxito aumentó, pero subió un 5%, de un 83% de éxito a un casi 88%. La tasa de rendimiento, que justo relaciona las dos tasas anteriores, también subió muy significativamente, es decir, de los que estaban matriculados pasaron a aprobar del 43% a el 58%. Y la nota media subió ligeramente de una nota media de 7 a una nota media de 7,29. Esto fue en el primer curso en el que hubo evaluación online. ¿Qué pasó en el curso 2020-21? En el curso 2020-21 se mantuvieron prácticamente todas las tasas. Es decir, la tasa de evaluación sigue siendo muy alta, incluso algo superior a la del curso anterior. Y eso quiere decir que era significativamente superior a los cursos prepandemia, cuando era presencial. Vale, la tasa de evaluación fue de más del 68% frente a la prepandemia, que era el curso 18-19, fue 52% de estudiantes presentados a evaluación. La tasa de éxito, es decir, cuántos aprueban el examen de los que se presentan, bajó ligeramente, como que tendió a volver a los valores que eran muy estables de cursos anteriores. Fue una disminución muy ligera, 0,64%. Pasó lo mismo con la nota media, volvió a bajar ligeramente, de 7,29 a 7,28, y la tasa de rendimiento aumentó, pero no tanto como en el curso 19-20. O sea, se mantuvieron los valores altos de rendimiento que ya se habían dado cuando se puso la evaluación online por primera vez. Aquí podemos ver los mismos datos, pero en modo visual. Entonces sí se ve cómo la tasa de evaluación, es la primera gráfica, es una tendencia que empezó a crecer al principio de la implantación de los grados y ha sido muy estable y creció mucho a partir de los 2 últimos cursos con la pandemia. La tasa de éxito, si veis, ha sido muy estable y ha crecido solo ligeramente en el curso en el 19-20, cuando hubo evaluación online por primera vez, y se mantuvo con un valor ligeramente inferior en el curso anterior. Es decir, aprueban más estudiantes respecto a los que se presentan con el examen online que con el examen presencial. Sí, pero no significativamente. Lo que sí varía mucho es cuánto se presenta. La tasa de rendimiento varía mucho también. Es decir, como se han presentado más estudiantes, aunque apruebe el mismo porcentaje, aprueban más respecto a los que se matricularon. Y este dato sí que ha subido muy claramente con la pandemia. Y la nota media se mantiene, es un poco superior, pero más o menos se mantiene. Es decir, ¿sacan mejores notas los estudiantes con el examen online? Pues no tan significativamente, solo ligeramente. Esos datos que he presentado son globales de la UNED. Lo que hemos hecho es analizar qué pasa en el grado en el que impartimos docencia, que es el de educación social. Y aquí también la tendencia es la misma. Sube la tasa de evaluación significativamente, sube la tasa de rendimiento y la tasa de éxito subió un poco el primer año de evaluación online y volvió a bajar. Y es más o menos, mantiene la tendencia que aquí la tasa de éxito en educación social es muy alta, es más del 90%. Esto no pasa en otras titulaciones. Esto es interesante
que en cada titulación los datos están disponibles muy fácilmente, que se pueda consultar qué pasó. Y la nota media también se ha mantenido muy estable a lo largo de los años, prepandemia, o sea, esa evaluación presencial y evaluación online. Nosotros de aquí lo que sacamos en claro es que ha habido un impacto muy significativo en cuántos llegan a presentarse. Y esto es un dato que a nosotros nos parece muy importante en educación a distancia por temas que se comentaron en sesiones anteriores de lo que influye el que los estudiantes se presenten en que luego no abandonen, por ejemplo, aunque eso es un estudio que habría que desarrollar. Y sin embargo, no hay un impacto tan grande en que los alumnos aprueben más o saquen más nota cuando cuando la evaluación ha sido online. Solo esta subida no es tan significativa. Aunque esto siempre se puede ver en asignaturas concretas, obviamente habrá mucha variación. Bueno, el siguiente punto en el que nos centramos fue preguntar a los estudiantes. Y solamente voy a destacar algunas preguntas. En primer lugar, voy a destacar preguntas en las que no ha habido diferencia en cómo han vivido la evaluación online en el primer año, es decir, cuando hicimos la encuesta en junio de 2020 y en junio de 2021. Una pregunta que hicimos fue si creían que los exámenes online eran más fáciles que los presenciales. Y aquí, tanto el primer año como el segundo estaban en desacuerdo claramente con esta afirmación. Solo una minoría pensó que los exámenes online o manifestó que los exámenes online eran más fáciles. Y esta tendencia se ha mantenido los dos cursos. Otra pregunta que hicimos es si consideraban que era más fácil copiar en un examen online que en uno presencial. Y aquí también estaban en desacuerdo. Aquí no sé por qué salen solamente los datos de 2021. Bueno, era similar, se me ha debido colar. Era similar. La mayoría, bueno, hay un porcentaje del 25% que ni sí ni no, pero vemos claramente que es en torno al 15% considera que es más fácil copiar en un examen online frente a un 60, a ver, 35 y 24, pues 60% que considera que no es más fácil copiar en un examen online. Esto es lo que dicen los estudiantes. Un aspecto que sí han considerado relevante en los 2 años y de manera similar es que no han tenido suficiente tiempo para hacer el examen. O sea, el tiempo se les ha hecho corto. Y esto sí que lo han manifestado en muchas de las respuestas abiertas también, que no les daba tiempo a terminar por diferentes razones. Aunque una parte, cerca del 36%, considero que el tiempo era adecuado a la hora de hacer el examen online. Y ahora voy a destacar algunas preguntas en las que sí hubo diferencias importantes entre lo que respondieron en junio de 2020, que era la primera vez que se hizo el examen online, y el año pasado, cuando ya había un recorrido de varias convocatorias en la UNED con examen online. Aunque fueran estudiantes nuevos, sí habían podido hacer examen online en febrero y en junio, que es cuando hicimos la pregunta. No lo he dicho, pero cuando hicimos el cuestionario en junio de 2020, la primera vez que se hizo el examen online, la mayoría de los que contestaron dijeron que era la primera vez que hacían un examen online y la mayoría de ellos dijeron que no había tenido ningún problema técnico, ni que tenían medios disponibles, tenían ordenador, tenían internet, o sea que no habían tenido ningún inconveniente en ese sentido. En cambio, en 2021, para la mayoría no era su primera experiencia de examen online, o sea, tenían familiaridad con el sistema y tampoco habían tenido dificultades técnicas. Entonces, lo que preguntamos fue, el primer año y el segundo, si el hecho de que el examen fuera online había influido en su decisión de presentarse o no. El primer año, la mayoría, 65%, dijo que no le había influido. Cerca de un 25% dijo que sí le había animado a presentarse el que fuera online y el 11% dijo que le había desanimado a presentarse. En cambio, el año pasado, cuando ya había un recorrido de exámenes online, subió muchísimo el número de estudiantes que dijo que sí le había animado a presentarse el hecho de que fuera online, casi el 50%. Y se redujo el número de estudiantes a los que les desanimó el que el examen fuera online. Otra pregunta que hicimos en la que hay un cambio importante de tendencia es, les preguntamos si
el estar vigilados en el examen online con la webcam les generaba más ansiedad que el estar vigilados en el aula por el Tribunal de Exámenes. Y aquí, la media en 2020 fue 3,4 sobre 5, si estaban de acuerdo con esto, y en 2021 bajó. Entonces, parece que les genera menos ansiedad la familiarización con el sistema, el estar supervisados o vigilados con la cámara, el hecho de que les saquen fotos y durante diferentes fases del examen, etc. Y bueno, aquí tenéis un poco el desglose. Es verdad que hay un 25% que se sitúa en el medio, pero sí que se ve que estos datos últimos son de 2021, el desglose. Sí que bajó en la percepción de ansiedad respecto a la cámara. Y por último, pues la pregunta estrella es ¿qué sistema de evaluación para los exámenes finales prefieren? Ya el primer año, un 55% dijo que prefería el examen online, pero el segundo año este número subió al 82%, que coincide mucho con el dato que acaba de dar en la sesión anterior de un estudio que han hecho en la Open. Allí respondieron 500 y pico, aquí eran 6.600 estudiantes, pero la preferencia por el examen online era de más del 80%. La preferencia por el examen presencial pasó del 31% el primer año de la pandemia al 13% el año pasado, de los que respondieron. Y otras modalidades, que ahora veremos también porque dimos opción a que pudieran expresar otras opiniones, también ha bajado del 14% al 5%. ¿Cuáles son estas opiniones o valoraciones que han expresado los estudiantes en una pregunta abierta que añadimos al final y que ha respondido mucha gente para lo que suele ser un cuestionario con preguntas abiertas que muchas veces quedan sin responder? Aquí sí que percibimos pues como una necesidad de expresarse, ¿no? Y algunos lo agradecían el tener ese espacio para poder opinar. Entre los que preferían el examen online, que era este 82% el año pasado y el 55% el primer año, el motivo principal era el tema de la conciliación, el desplazamiento al centro, el desplazarse al centro y tener que pasar todo el día allí, pedir permiso en el trabajo, es decir, temas de logística, que el hecho de que el examen fuera online les ha facilitado mucho. Y tenéis ahí alguna cita muy ilustrativa de esto. También ayudó a tener esta valoración sobre la preferencia por exámenes online el hecho de que ABEX funcionó bien. En general no hubo incidencias, hay muchos testimonios de que decían que era una plataforma sencilla de usar, que sí que les había generado ansiedad al principio, tenían miedo de que fallara algo, pero después vieron que funcionó y que no tuvieron problema. Y he destacado una cita también de un tema que esto destacaba un estudiante, que lo he cortado porque era una cita muy larga, pero sí que dijo que era profesor de otro nivel educativo, y es sobre el tema de copiar, que es una inquietud que manifiestan los estudiantes, pero sobre todo el profesorado. Entonces, yo creo que es un testimonio interesante que también destacaban en la conferencia anterior sobre la confianza en el estudiante, pues la integridad, el comportamiento ético y cómo el propio estudiante plantea que depende del diseño del examen, pues se facilita o no que se copie. Incluso plantea pues, exámenes de libro abierto en los que realmente no te ayuda para copiar. Eso es también lo que experimentamos un poco en esta asignatura donde hicimos el examen de libro abierto. ¿Qué dicen los que prefieren el examen presencial? Pues aquí sí que hay testimonios minoritarios de estudiantes que han tenido una mala experiencia con ABEX, que se les ha pasado el tiempo muy rápido, o que les ha generado inseguridad, o que han considerado que el examen online que ha diseñado el equipo docente es más difícil comparando con el que se hace presencial. Entonces, ese es el argumento que dan para preferir el presencial, que es más fácil el tipo de preguntas que se hacen. Y también minoritario, pero quienes no disponían de un espacio tranquilo, sin distracciones, donde poder hacer un examen online en condiciones. Y también he destacado dos ideas que
que tienen que ver con la dinámica del examen, que no necesariamente deberían ser un problema en ABEX, pero sí lo han sido cuando nos ha permitido material. Y es que hay estudiantes, que he rescatado 2, que dicen que a ellos sí les ayuda el poder, bueno, el escribir a mano, les ayuda a ordenar ideas, o el tener una hoja de borrador, que es lo que piden mucho en los exámenes presenciales, para poder ir anotando cosas, y que en los exámenes online se ha podido considerar una conducta sospechosa de estar haciendo algo que no se podía hacer. Respecto a otras opciones, sí que ha habido estudiantes que han comentado pues, que tuviera más peso la evaluación continua o posibilidad de elegir, que es algo que he visto que también preguntaron en la Open University. Bueno, pues algunas consideraciones finales que nos hacemos. En primer lugar, hay una serie de acciones que son institucionales, y bueno, aquí en la UNED pues, se ha decidido este año volver 100% al examen presencial tal y como era antes de la pandemia. Pues nosotros, yo y otras personas del grupo, sí echamos en falta una reflexión sobre la posibilidad de convivir en ambos sistemas, de escuchar pues las valoraciones que han hecho los estudiantes, que como veis han decantado muy mayoritariamente por los exámenes online. También escuchar a los profesores, las reticencias que pueda haber, las pegas que pueda haber, y también la posibilidad de que sea opcional para los estudiantes o opcional para los equipos docentes el incorporar evaluación online, ya sea evaluación final, evaluación continua, es decir, abrir una serie de posibilidades que con la evaluación online parece que no estamos, o por lo menos este año que hemos vuelto a lo presencial, no estamos explotando suficientemente, y pueden dar pues, mucho juego para enriquecer la evaluación dentro del proceso de aprendizaje. Otro tema que he comentado de pasada es el ver cuando se puedan hacer estudios de abandono, que se hace ya sobre cortes que terminan generalmente, es el analizar cómo ha impactado este hecho de que haya aumentado significativamente cuántos estudiantes se presentan y cuántos aprueban respecto a los matriculados en la tasa de retención y en la tasa de abandono. Esto yo creo que es un elemento clave. Siempre estamos buscando cómo reducir el abandono, cómo tal, pues aquí este puede ser un elemento tan sencillo como facilitar que los estudiantes se puedan evaluar, y ha sido un efecto muy, muy evidente en la pandemia. Pero bueno, estas son acciones institucionales en las que nosotros pues, no tenemos tampoco mucha capacidad de actuación, pero sí, como equipo docente, sí que nos ha llevado a repensar cómo veníamos haciendo la evaluación, cómo podemos diseñar el examen en primer lugar, pero también todo el proceso de evaluación. Y también un aspecto importante que hemos visto es que ha aumentado mucho la carga de trabajo, porque no solo se presentaron más estudiantes al examen durante la evaluación online, es decir, más exámenes para corregir, sino que el año pasado aumentó la matrícula. Esto no sé si es efecto también de la pandemia o qué, pero aumentó la matrícula. Entonces hemos tenido más estudiantes y se han presentado más que antes. Entonces, pues una de las cosas que hemos hecho este año es reducir el número de preguntas de desarrollo del examen, porque si no es inviable con cerca de 1000 estudiantes evaluar con el número de profesores que somos, ¿no? Y sobre todo lo que nos lleva es a pensar cómo diseñar sistemas de evaluación, pruebas de evaluación continua, evaluación final, auténticas, rigurosas e inclusivas, que son términos que ya han ido saliendo también en sesiones anteriores sobre evaluación, que realmente podamos diseñar pruebas de evaluación en las que valoremos lo que queremos evaluar, los resultados de aprendizaje que nos habíamos planteado, situaciones auténticas en el sentido de que respondan a problemas reales. Por ejemplo, sí que hemos introducido durante la pandemia y hemos continuado en la asignatura aplicar los conocimientos de la asignatura a un caso práctico, que lo hacemos en la PEC y lo hacemos en el examen también. Rigurosa, pues aquí esto tiene que ver con el comportamiento de los estudiantes y también con las medidas de prevención del plagio o de la copia y medidas disuasorias. Y también sería interesante conocer, que esto sería una acción institucional realmente, si ha habido un incremento del número de casos que llegan a inspección
por conducta fraudulenta o por copia en los exámenes online respecto a cursos anteriores, que esa es una información que no tenemos. Y bueno, pues hasta aquí os dejo las referencias de dos publicaciones que hemos hecho relacionadas con este tema. La primera es un artículo en el que analizamos la primera experiencia de exámenes online, la de junio de 2020, y la segunda es en el informe anual que hace EACTU, el proyecto Empower. Hemos contado el caso de una asignatura, de cómo hemos hecho la adaptación en el diseño del examen y cómo ha impactado en la valoración de los estudiantes y también en las tasas, que ha cambiado también de un año para otro, y esto lo hemos publicado en el informe de EACTU. Pues nada más, para cualquier consulta estamos a vuestra disposición ahora o también en el correo electrónico. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Inés.